Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son ecuaciones e inecuaciones. Entonces, una ecuación es una afirmación de que una expresión es igual a otra. Bueno, de una ecuación de estas, nosotros vamos a tener unos resultados. Esos resultados nosotros los vamos a conocer como raíz. Entonces, cada vez que nos estén hablando de una raíz, de una ecuación, lo que nos están solicitando es el resultado. En algunas ecuaciones se pueden presentar que son dos raíces las que va a tener esa ecuación. Entonces, una raíz va a ser la solución o el conjunto de valores que le dan solución a esa ecuación. Entonces, aquí tenemos esta ecuación que dice que x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 va a ser igual a x más 1. Entonces, como pueden ver, aquí esta expresión es una igual a la otra. Es lo que estamos diciendo, de que la parte izquierda de toda esta expresión es igual a la de la parte derecha. Entonces nosotros podemos verificar de que eso sí sea cierto. Digamos que tenemos que podemos factorizar esta diferencia de cuadrados. Entonces tenemos que x y x menos y más 1. Acá tenemos x menos 1. Y si nosotros cancelamos los factores que están dividiendo y multiplicando, vamos a tener que eso es igual a x más 1. Por lo que podemos observar que efectivamente sí es una ecuación. Una expresión que en este lado izquierdo es igual a la expresión que está del lado derecho. Entonces nosotros dentro de lo que son las ecuaciones vamos a tener unas operaciones que nos van a ayudar a buscar la equivalencia de una expresión a otra expresión. Entonces vamos a ver unas operaciones de equivalencia de ecuaciones. Entonces vamos a tener la suma y la resta
Está la suma y la resta. Entonces, cuando nosotros deseamos o necesitamos despejar una variable o un valor de una ecuación, lo que hacemos es sumamos y restamos a cada lado de la expresión. Entonces hacemos suma y resta. Sumamos a cada lado de la expresión o restamos a cada lado de la expresión, lo que llamamos comúnmente como pasa, si está restando pasa a sumar o si está sumando pasa a restar. Y eso no es más que sumar o restar a ambos lados de una ecuación. Entonces tenemos que la segunda operación de equivalencia es multiplicación o división. Entonces, lo que generalmente se conoce como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, o está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, no es más que la multiplicación o división a cada miembro de la expresión. Entonces veamos cómo asociamos esto con un ejercicio. Tenemos la siguiente expresión. Entonces eso es igual a 1 sobre x más 1 sobre x menos 4. Eso es igual a 2 dividido por x al cuadrado menos 4x. Entonces, ahí lo que nosotros necesitamos hacer es despejar la x de tal manera de que encontremos su valor. Entonces, iniciamos en el denominador de la expresión en el lado derecho. Entonces, tenemos que 1 sobre x más 1 sobre x menos 4 va a ser igual a 2, que está siendo dividido por, sacamos factor común x, entonces nos queda que x menos 4. Entonces lo único que hemos hecho es sacar factor común x que tenemos en los dos valores que están restando en el denominador. Entonces podemos decir que ahora nosotros necesitamos despejar
todas las x a un solo lado de la ecuación. Entonces, ese valor que tenemos aquí o esta expresión que tenemos en el denominador del lado derecho, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Entonces podríamos afirmar que está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar. Pero en realidad lo que estamos haciendo es multiplicar o dividir a cada miembro de la expresión. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces nos queda que 1 sobre x más 1 sobre x menos 4 es igual a 2x x menos 4. Bueno, entonces vamos a hacer la operación. Entonces, vamos a multiplicar. Este está dividiendo y necesitamos eliminarlo. Entonces, vamos a multiplicar ambas expresiones por ese valor. Entonces, decimos que x que multiplica a x menos 4 y acá también lo vamos a multiplicar. Entonces, sería ax que multiplica a x menos 4. Entonces, ahí ya tenemos Profe, ¿me nuestra... repites la última parte, por favor? ¿Cómo? ¿Me repites esa última parte, por favor? Ah, ok, listo. Entonces, mira la segunda operación. Dice, multiplica o divide a cada miembro de la expresión. Entonces, nuestra expresión es esta que tenemos aquí. Entonces, este valor que está dividiendo, nosotros necesitamos cancelarlo. ¿Para qué? Para que nos quede de este otro lado y todas las x nos queden de ese otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es este valor que está dividiendo, vamos a multiplicarlo a ambos lados de la expresión. Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Este x que multiplica a x menos 4, lo vamos a multiplicar, va a multiplicar toda esta expresión que está acá, y de igual manera este valor va a multiplicar toda esta expresión que está acá. Eso es lo que acabamos de aplicar, que multiplica o divide a cada miembro de la expresión. Nada, profe, ya entendí, muchas gracias. Ok. Listo, entonces nosotros ahí ya nos dimos cuenta de que en el lado derecho se va a cancelar. Entonces se cancela este, o no digamos que se cancela, sino que eso es igual podemos afirmar que x que multiplica a x menos 4 sobre x que multiplica a x menos 4 es igual a 1. Entonces, eso es lo que hacemos ahí. Cuando nosotros estamos cancelando una expresión que está multiplicando y dividiendo, lo que estamos haciendo es aplicando esto que está aquí en rojo. Estamos multiplicando y dividiendo el mismo término a la vez. Eso nos da 1. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra expresión acá. Entonces nos queda que x que multiplica a x menos 4 por 1 sobre x más 1 sobre x menos 4. Eso va a ser igual a 2. ¿Sí? Porque ya cancelamos todas las expresiones que teníamos acá. Entonces tenemos este factor que está multiplicando a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces continuamos con nuestro despeje. Entonces nos queda que x
que multiplica x menos 4 sobre x más, es decir, este multiplica al primero y este factor multiplica al segundo. Entonces nos queda que acá que x que multiplica a x menos 4 sobre x menos 4. Todo esto es igual a 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ver que se cancela, es decir, x sobre x es igual a 1, y acá tenemos que x menos 4 sobre x menos 4 es igual a 1. Entonces, cancelamos. Y nos queda que x menos 4 más x va a ser igual a 2. Entonces, x más x nos da 2x. Menos 4 igual a 2. Entonces, este menos 4 nosotros necesitamos, por así decirlo, pasarlo al otro lado a sumar o despejar la x. Entonces, lo que hacemos es sumar a ambos lados más 4. Entonces, nosotros tenemos que, vamos a sumar más 4 y a este lado vamos a sumar más 4. Entonces nos queda que más 4 menos 4 es 0. Entonces nos queda 2x. Esto es igual a 2 más 4 es 6. Entonces necesitamos este 2 que está multiplicando, pasarlo a dividir al otro lado para dejar la x sola. Entonces nuevamente, ¿qué hacemos? Profe, ¿cómo así que más 4 más 2, 2x? No. Más 4 menos 4 es 0. Entonces nos queda 2x solo. Y 2 más 4 es 6. Nada, yo pensé que la operación se hacía con el 2x. No. Bueno, entonces 2x necesitamos pasarlo al otro lado para dejar la x acá despejada. Entonces lo que hacemos es dividir en ambos lados por 2 y nos queda entonces nos queda que 2 sobre 2 es igual a 1, entonces nos queda x es igual a 6 sobre 2. Y eso a su vez es igual a 3. Entonces tenemos que nuestro valor x es 3. Lo hemos hallado ahí con nuestras operaciones de equivalencia. Eso es lo que hemos realizado ahí. ¿Dudas, inquietudes? No, profe. Ok, entonces vamos con otro ejemplo. Tenemos ejemplos más sencillos que dice 2x más 14 es igual a 0. Entonces aquí nosotros necesitamos nuevamente dejar la x aparte en uno de los dos lados de la expresión.
Entonces vamos a despejar. Entonces vamos a omitir el paso en el que sumamos a ambos lados por menos 14 y lo vamos a hacer como generalmente lo conocemos, que es decir, que está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos que 12x va a ser igual a menos 14, que es el resultado de restar 14 del lado izquierdo y de restar 14 del lado derecho. Entonces tenemos 2x es igual a menos 1. Este 2 está multiplicando la x, por lo que vamos a pasarla al otro lado a dividir. Entonces nos queda que x va a ser igual a menos 14 sobre 2. Eso a su vez es igual a menos 7. Entonces con eso ya hemos despejado nuestro valor de x y lo tenemos ahí ya calculado. Si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación original ese valor de x, tenemos que dos por menos 7 es menos 14 y más 14 va a ser igual a 0. Menos 14 más 14 es 0, igual a 0. Entonces podemos afirmar que es una igualdad. Profe, entonces uno tiene que primero restarle a un lado y al otro el número para poder saber cuánto vale X. Restarle, ¿cómo así? Pues, o sea, en este caso ponerle el más 14 a un lado y al otro. Y ahí uno ya se da cuenta, pues, de cuál es el valor de X. O sea, en esta parte, ¿me dices en esta parte que está aquí? No, no, profe, en la de arriba, al inicio. Acá. Bueno, lo que hemos hecho es despejar la x. Es decir, esta x que está aquí, la vamos a dejar sola en uno de los dos lados de la expresión. Entonces, lo que hacemos es lo que conocemos como despejar. Este 14 lo pasamos al lado derecho y este 2 también lo pasamos al lado derecho. Lo que pasa es que para nosotros pasarlo, lo que hacemos es restar de un lado menos 14 y del otro lado menos 14. O sea, lo podemos hacer así. Pero uno, ¿cómo sabe que es menos 14? Porque se escoge esa variable con diferentes signos. Porque lo que queremos es que este valor nos quede en 0. Y para que ese valor nos quede en 0, nosotros tenemos que sumarle 14. Pero es positivo, entonces hay que restarle. ¿Sí? No, ok, ya. Muchas gracias. Si nosotros queremos despejar la x o dejarla sola en uno de los dos términos, lo que hacemos es 2x más 14. Necesitamos restarle 14 para que nos dé 0 aquí. Entonces le damos 14 negativo. Y si hacemos algo en un lado de la igualdad, también debemos hacerlo del otro lado de la igualdad. Entonces nos queda 0 menos 14. Entonces, más 14 menos 14 nos da 0. Entonces nos da 2x más 0 es igual a menos 14. 0 menos 14 nos da menos 14. Listo. Entonces ya tenemos aquí la 2x igual a menos 14. Entonces lo que buscamos es que este 2 que está multiplicando o que está acompañando a la x es pasarlo al otro lado sin que nos afecte el valor de x. Entonces lo que hacemos es dividir a ambos lados de la expresión por 2. Entonces tenemos 2x sobre 2 va a ser igual a menos 14 sobre 2. ¿Qué hicimos? En ambos términos de los dos lados de la ecuación los hemos dividido por 2. Entonces acá se cancela y nos queda el 2 dividiendo del otro lado de la expresión. Entonces nos queda x es igual a menos 14 sobre 2.
Entonces ya hacemos la operación y nos queda que es menos 7. Bueno, entonces seguimos con otro ejemplo. Tenemos que 7 que multiplica a x más 1 menos 2 va a ser igual a 5 que multiplica a x menos 1. Todo esto más 2. Listo, entonces tenemos a ambos lados de la expresión tenemos valores, tenemos la variable x. Entonces, la idea es despejar la variable x para pues, dejarla de un lado y poder trabajar. Entonces, nosotros aquí tenemos estos dos términos independientes, que de un lado es menos 2 y del otro lado es más 2. Entonces, vamos a despejar alguno de los dos lados. Entonces, tenemos que 7 que multiplica x más 1. A este menos 2 le vamos a sumar más 2. Y del otro lado de la expresión, 5x menos 1 más 2. Entonces, sumamos este más 2 de este lado, entonces acá también sumamos. Entonces, estos dos términos son los que nos quedan ahí para poder despejar la x del lado izquierdo. Profe, ¿uno cómo sabe qué signo ponerle? Si hay ponerle más 2 o menos. El contrario, tú lo que buscas es que esta operación aquí te dé 0. Entonces tienes 7x más 1 menos 2 más 2, 0. 0. Igual a 5x menos 1 más 2 nos da más 4. Entonces lo que hicimos No fue, importa que después del igual, ahí también se le tenga que poner y no importa que antes de ese número esté positivo. Pues importa solo en el primero. sí, importa solo lo que estás trabajando aquí. ¿Qué quieres hacer? Buscar que este menos 2 desaparezca. ¿Y cómo lo desaparecemos? Restando a ambos lados de la igualdad por más 2. Entonces sumamos más 2 acá y sumamos más 2 acá. Entonces aquí nos da 0 y ese más 2 nos queda del otro lado. O lo que es lo mismo decir que hemos pasado este menos 2 a sumar al otro lado de la expresión. Está restando, entonces lo pasamos a sumar. Sí, que es lo que generalmente se expresa. Pero no es, matemáticamente no es correcto. Lo correcto es decir que estamos sumando a ambos lados de la expresión más 2. Entonces 7x más 1 va a ser igual a 5 que multiplica a x menos 1 más 4. Listo. Entonces ya ahí tenemos estos valores. Entonces vamos a romper los paréntesis. Es decir, este 7 que está multiplicando a estos dos términos que están dentro del paréntesis, lo multiplicamos y este 5 que está multiplicando a los términos que están dentro de este paréntesis, los multiplicamos. Entonces nos queda que 7x más 7 va a ser igual a 5 que multiplica x, 5x y 5 por 1 es 5 y más 4. Listo, entonces esta suma la hacemos. Este más 7 que está acá también lo hacemos y buscamos que este 5x lo tengamos del otro lado de la expresión. Entonces, tenemos 7x más 7. Necesitamos que este 7 desaparezca, entonces le restamos 7. Como restamos 7 del lado izquierdo, vamos a restar 7 del lado
derecho. Menos 7. Entonces tenemos que 7x más 0 va a ser igual a 5x. Aquí tenemos menos 5 menos 7 nos da menos 12, más 4 nos da menos 8. Listo, entonces continuamos. Ahí todavía tenemos los valores de x en ambos lados de la expresión, por lo que hacemos, vamos a pasar algunos de los dos al otro lado. Entonces tenemos que 7x, vamos a restar menos 5x de este lado, va a ser igual a 5x. Como restamos 5x del lado izquierdo, lo hacemos también del lado derecho. Entonces menos 5x menos 8. Listo, entonces tenemos que 7x menos 5x, aquí esto va a ser igual, 5x menos 5x nos da 0, menos 8, y aquí hacemos esta operación, entonces 7x menos 5x nos da 2x, eso es igual a menos 8. Entonces lo mismo, tenemos 2x que está multiplicando y necesitamos que despeje la x, entonces tenemos que 2x sobre 2 va a ser igual a menos 8 sobre 2. Entonces ahí tenemos que 2 sobre 2 es igual a 1, x es igual a 8 sobre 2 igual a 4. Entonces x es igual a menos 4. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, un poquito extenso, pero bien. Sí, porque estamos haciendo la operación más larga. ¿Sí? Pero la idea es que mecanicen o sepan de dónde es que sale el despeje de cada expresión. Por lo menos en este ejercicio vamos a hacerlo sin tanta parafernalia. Entonces tenemos que x menos 2 menos x va a ser igual a 3 que multiplica a x más 1 más x. Listo, entonces nosotros tenemos inicialmente que tener en cuenta, y esto es un error frecuente, que este menos que está aquí va a gobernar todos los signos que están dentro de la expresión que está en el paréntesis. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar que x menos por más nos da menos, y menos por menos nos da más x. Todo esto es igual a 3 que multiplica a 3x, a 3 a x, 3 que multiplica a x y 3 que multiplica a 1. Entonces nos queda más 3 y más x. Listo, entonces hacemos las operaciones a ambos lados con las x y tenemos que x más x nos da 2x menos 2. Esto es igual a 3x más x nos da 4x más 3. Listo, entonces despejamos de un lado de la expresión y este 2x, entonces este menos 2 está restando, lo pasamos al otro lado a sumar, entonces nos queda igual a
4x más 3 más 2. Luego tenemos que este 4x está sumando, lo pasamos a restar. Entonces nos queda 2x menos 4x es igual a 3 más 2 es 5. Y hacemos esta operación entonces. 2x menos 4x nos queda menos 2x igual a 5. Este menos 2 está multiplicando, entonces podemos decir que lo pasamos a restar. Entonces sería x igual a 5 sobre menos 2. Eso es igual a menos 5 medios. Entonces, digamos que nosotros aquí esta parte la podemos hacer de otra forma. Tenemos que ese 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, pueda que nos quede menos x es igual a 5 sobre 2. Entonces, como la variable está siendo negativa, nosotros podemos multiplicar a ambos lados por menos 1. Entonces, menos 1 que multiplica a menos x va a ser igual a menos 1 que multiplica a 5 medios. Entonces, menos 1 por menos x nos queda que es x y menos por menos da más. Entonces nos queda x es igual, acá nos queda el valor negativo, 5 medios. Entonces, este es un truco para que cuando sepan que nos queda una variable negativa, nosotros simplemente multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la expresión y con eso nosotros cambiamos el sentido de la negatividad, ¿sí? Ya la variable no es negativa, sino que va a ser positiva. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Tenemos un medio de x menos un cuarto es igual a 0. Entonces vamos a despejar la x. Nos dice que un medio de x va a ser igual, este menos un cuarto está restando, lo vamos a pasar a sumar, entonces sería un cuarto. Y este un medio está multiplicando a la x, entonces sería que x va a ser igual a un cuarto sobre un medio. O también lo podríamos hacer como que x está siendo dividida por 2, va a ser igual a 1 sobre 4. Entonces, este 2 estamos dividiendo, lo pasamos a multiplicar, por lo que nos quedaría que x va a ser igual a 2 sobre 4, eso va a ser igual a un medio. Y si lo hacemos de la manera como lo estamos trabajando acá, entonces sería que x es igual a 1 sobre 4, 1 sobre 2, entonces x va a ser igual. Hacemos los extremos, 1 por 2 igual a 2 y 4 por 1 igual a 4. Eso es igual a un medio. ¿Sí? Por ambos caminos nos da el mismo resultado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o qué? Bien.
Listo, entonces vamos a hacer un último ejercicio de igualdades. Entonces, menos 5, y más 3 va a ser igual a 4, que multiplica a y menos 6. Entonces, nuevamente hacemos nuestro despeje. Dejamos este 5y, vamos a dejarlo acá solo. Entonces nos queda menos 5y, va a ser igual a 4 que multiplica a y menos 6. Y ese más 3 lo vamos a pasar a restar. Entonces nos queda menos 3. Entonces rompemos este paréntesis, nos queda que menos 5y va a ser igual a 4y menos 6 por 4, 24 y menos 3. Entonces vamos a pasar este 4y al otro lado, entonces nos queda menos 5y. Está sumando, pasa a restar, menos 4y va a ser igual a 24 menos 3, nos da menos 24 menos 3, nos da menos 27. Tenemos aquí menos 5y menos 4y, nos queda en menos 9y. Es igual a menos 27. Entonces, y, al dejarla sola, es decir, pasamos este en un menos 9 que está multiplicando a dividir. Entonces nos queda que menos 27 sobre menos 9 va a ser igual, menos sobre menos nos da más, eso es igual a 3. Y ya tenemos nuestro valor de la variable. Listo, entonces vamos a dejar esbozados lo que son las desigualdades para la otra semana. Nosotros ya hacer aplicaciones de las ecuaciones y ejercicios también de las desigualdades. Bueno, profe. Bueno, entonces tenemos que las desigualdades entonces, al contrario de una afirmación anterior como la de la ecuación, la afirmación de la desigualdad es que uno de los dos lados de la expresión es mayor que el otro. O lo que es lo mismo decir, uno de los dos lados de la expresión es menor que el otro. Entonces, una desigualdad es una afirmación de que una expresión es mayor que otra. Entonces, al igual que en las igualdades, en las desigualdades hay operaciones de equivalencia. Entonces, son en inecuaciones. Entonces, las desigualdades también se les conoce como inecuaciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
así como también las ecuaciones son igualdades. Entonces vamos a tener dos valores, A y B. Tenemos que A y B son números reales. Y un valor C que es diferente de 0. Entonces vamos a tener una desigualdad que dice que A es menor que B. Entonces eso va a ser equivalente a que A más o menos C sea menor a B más o menos C. Es decir, que cuando nosotros en las ecuaciones decimos que sumamos al lado derecho o restamos al lado derecho de la expresión, tenemos que hacer lo mismo del otro lado de la expresión. Entonces, si sumamos C en el lado derecho, a C le sumamos a le sumamos C del lado derecho, a B en el lado izquierdo le vamos a sumar C. Bueno, es al revés. A que está en el lado izquierdo le sumamos C, es menor que B al sumarle C. Y de la misma manera, si tenemos A del lado izquierdo y le restamos C, eso va a ser menor a que B le restemos C. ¿Sí? No hay cambios en la desigualdad. Queda igual. A es menor que B. Entonces, si del lado derecho le sumamos o le restamos C, del lado izquierdo también lo hacemos y nos queda de la misma manera la desigualdad. ¿Sí? No hicimos nada. Sumamos del lado derecho C, sumamos del lado derecho C. Y la desigualdad nos queda igual. Entonces digamos que tenemos que A es menor que B. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a multiplicar o a dividir a A y a B. O sea, de ambos lados vamos a hacer la operación. Entonces tenemos que, si dividimos por C, entonces dividimos a B por C. ¿Sí? No hay cambios en la desigualdad. Si nosotros dividimos a A por C, nos queda que es menor que la división de B entre C. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, eso aplica también para la multiplicación. Entonces tenemos que A es menor que B. Entonces, si nosotros multiplicamos a ambos lados por un valor C, nos queda de igual forma la desigualdad. Esto estrictamente para valores de C
que sean mayores que 0, ¿sí? Es decir, para valores positivos. Para valores de C positivos se nos cumple de esta manera la expresión. Es decir, que si nosotros vamos a dividir o a multiplicar a ambos lados de la expresión por un valor positivo, la desigualdad nos queda igual. Veamos qué pasa si el valor de C es negativo. Nosotros vamos a tener que A es menor que B. Y vamos a dividir por un valor negativo de C, es decir, menos C. Si nosotros hacemos esa división, este signo nos va a cambiar. El menor que se va a convertir en mayor que. Entonces, la expresión nos queda que A va a ser mayor que B si nosotros vamos a dividir por un valor C que sea negativo. Entonces, para C menor que 0, nos va a cambiar el sentido de la desigualdad. Aquí tenemos que A por C va a ser mayor que B por C cuando es negativo. Entonces, esto es de vital importancia que lo manejen porque lo vamos a trabajar bastante en el próximo curso de cálculo. Y hasta ahora los de cálculo del otro curso les dio dificultad esto del cambiar de signo cuando estamos despejando en una desigualdad. Cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De igual forma, vamos a hacer ejercicios para poder manejar esta parte. Entonces, vamos a ver los intervalos. ¿Cómo se muestran los intervalos en una desigualdad? Entonces, hay intervalos abiertos que se denotan entre paréntesis y que si nosotros eso lo expresamos como una desigualdad, podemos decir que A es menor que X y es menor que B. Como está entre paréntesis, los valores de A y B no se incluyen dentro del intervalo. Entonces, eso gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Digamos que este es
la recta numérica, aquí tenemos el valor de A, aquí tenemos el valor de B. Entonces, como no se incluyen esos valores de A y B dentro del intervalo, lo vamos a denotar como un paréntesis. Y sí se van a incluir todos los valores que están dentro de ese intervalo. Entonces, de igual forma, lo hacemos para los intervalos cerrados. Entonces, un intervalo cerrado va a ser con corchetes desde el punto A a B, y eso lo que indica es que ambos términos se incluyen dentro de la desigualdad. Entonces tenemos que A es menor o igual que X, y a su vez X es menor o igual que B. Entonces noten que cuando no se incluye, no tiene el igual en el signo menor que, pero cuando sí se incluye, tiene el signo igual. Se incluye el valor de A y el valor de B. Entonces vamos a verlo gráficamente. Entonces acá tenemos a A, acá tenemos a B. Entonces A y B. Entonces hacemos los corchetes que nos incluyen los valores de A y B. Y todos los términos o valores que están dentro del intervalo. Entonces van a ver intervalos que son semiabiertos. Es decir, que uno de los dos términos va a ser abierto y el otro va a ser cerrado. Y viceversa. Entonces tenemos intervalos semiabiertos. Entonces vamos a tener el caso en que sea A abierto en A y cerrado en B. Y vamos a tener el caso contrario en el que sea cerrado en B y abierto en A. Entonces, como una desigualdad, la podemos ver como A es menor que X, menor o igual que B. Es decir, se incluye el valor de B. Por eso está el igual. Y en cuanto se incluye a B, vamos a tener que A no, aquí lo puse al revés. Que A y B. Entonces tenemos que A va a ser menor o igual que X menor que B.
Y gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces, tenemos nuestra recta. Tenemos A y B, A y B. Entonces va a ser abierto en A y cerrado en B. Y de manera contraria, va a ser cerrado en A y abierto en B. Listo. Entonces ahí tenemos todas nuestros intervalos semiabiertos. Hay unos intervalos que son infinitos y vale la pena tenerlos en cuenta porque muchas de nuestras ecuaciones tienden a infinito. Entonces tenemos intervalos infinitos. Entonces, los intervalos infinitos van a ser desde un punto A hasta más infinito, y eso va a ser que A es el límite y X, todos los valores de X van a ser mayores que A. Esto gráficamente lo tenemos como aquí tenemos a A, aquí tenemos a B, pero todos los valores de X van a ser mayores que A. Entonces, aquí va a ser abierto. Aquí va a ser abierto para todos los valores de A. Para el valor de A, es decir, no lo va a incluir porque el signo es menor. Y todos los valores de X van a estar comprendidos desde A hasta más infinito. Luego tenemos que menos infinito hasta el valor B va a ser que X es menor que B. Es decir, todos los valores de X van a ser menores que B. Entonces eso es de la siguiente manera. Tenemos aquí a A y nuestro valor B. Entonces, todos los valores que están a la izquierda de B hasta menos infinito.
Luego tenemos cuando son semiabiertos. Y es que A está infinito va a ser de que A va a ser menor o igual que X. Y el otro semiabierto sería desde menos infinito hasta B, es decir, incluye el valor de B. Entonces sería que X es menor o igual que B. Entonces gráficamente nosotros lo podemos observar de la siguiente manera. Es decir, aquí va a incluir el valor de A. Y se va a ir hasta más infinito. Y aquí va a incluir el valor de B y se va a ir hasta menos infinito. Y por último tenemos cuando son desde menos infinito hasta más infinito. Entonces nuestro intervalo siempre lo vamos a expresar como entre paréntesis porque no tiene fin el infinito. O sea, no vamos a incluir el infinito. No hay un valor en el infinito que podamos incluir. Entonces se utiliza siempre como paréntesis. Entonces será menos infinito, va a ser menor que X y es menor que más infinito. Entonces nos va a quedar que va a ser A y B, pero nos van a tener desde menos infinito hasta más infinito. Entonces va a ser va a cubrir toda la recta numérica. Entonces, desde menos infinito hasta más infinito.